En esta ocasión se va a llevar a cabo el taller ABC de nuestra Constitución que impartirá el maestro Francisco Burgoa. Él es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de doctorado en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios, ha sido asesor parlamentario en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, ha participado en distintos programas de radio y de televisión y también ha entrevistado por periódicos de circulación nacional y por las agencias de noticias CNN. Asimismo, ha impartido distintas conferencias, cursos y publicado artículos sobre temas de derecho constitucional, derecho parlamentario y argumentación jurídica. Entre algunas de sus publicaciones se encuentran las guías de estudio de Derecho Constitucional y de Derecho Indígena, publicadas por la Facultad de Derecho de la UNAM, así como el glosario de Derecho Constitucional que se incorporó al sistema de universidad a distancia de la misma Casa de Estudios. Desde hace 11 años es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es asesor editorial del programa radiofónico Diálogo Jurídico, coproducción de Radio UNAM y de la citada facultad, en donde ha obtenido los Premios Nacional de Locución 2011 y 2013 y el Premio Alemán de Periodismo en 2013. Actualmente es director general adjunto de promoción a la historia de este instituto y conductor del programa radiofónico Conversaciones sobre la Historia Constitucional, coproducido por el Instituto Mexicano de la Radio y este instituto. Bienvenidos, buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Como ustedes pueden ver, hoy tenemos en este mes esta exposición dedicada a los diputados constituyentes de 1916-1917. Ojalá y a la conclusión de esta charla que tendré con ustedes tengan posibilidad de hacer este recorrido, porque les va a mostrar qué es lo que estaba ocurriendo hace 100 años, que de hecho hoy, 5 de noviembre, estamos exactamente a 3 meses de conmemorar el centenario de la Constitución. De antemano yo les doy la bienvenida y particularmente o especialmente a la comunidad de la FES Aragón, que sé que vienen varios de allá, y además yo tengo un particular afecto a la FES Aragón. Yo estaba dando clases allá en la FES Aragón en posgrado, pero precisamente para venirme aquí a trabajar con la doctora Patricia Galeana, titular de este instituto, considerando que ella tiene actualmente la responsabilidad de la Secretaría Técnica del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución. Desde este instituto se están organizando las actividades para conmemorar los 100 años de la Constitución. Entonces, desde hace poco más de 3 años hemos estado trabajando para muchas de las actividades, entre esas esta que hoy nos une, para muchas que se van a llevar a cabo durante el próximo año, así como un billete conmemorativo, una moneda, un sorteo de la lotería, timbre postal, una serie de publicaciones que posiblemente ustedes ya conozcan, que son de la Biblioteca Constitucional. Hoy, lamentablemente la librería está cerrada, pero pueden venir entre semana para que ustedes conozcan las publicaciones que tenemos de la Biblioteca Constitucional y además ustedes también pueden conocer el portal del Centenario de la Constitución y ahí mismo se va a encontrar un apartado de las publicaciones que tenemos en este marco conmemorativo y que pueden ser consultadas y descargadas en línea. Entonces, de antemano, bienvenidos a todos ustedes a que se intituló este evento, esta actividad, como un taller de lectura. Pero dada la audiencia que tenemos, no podría manejarlo como un taller de lectura, considerando que somos muchos. Y para que podamos realizar una lectura de la Constitución e irla comentando en forma individual, creo que eso sería un poquito, a lo mejor no muy dinámico, que digamos. Pero lo que vamos a hacer en esta ocasión, considerando obviamente su presencia y para tratar de llevar a cabo una actividad en el marco de lo que se está intitulando esta actividad, yo les voy a hacer un recorrido histórico muy breve para refrescarnos en función de cómo es que estaba nuestro país hace 100 años, saber cómo se llevó a cabo este proceso constituyente por el cual nos da nuestra Constitución y particularmente estar comentando aspectos de su contenido. Por favor, aquí yo les pediría que en el momento que ustedes tengan alguna inquietud, alguna pregunta, algo que ustedes quieran que profundice, en ese momento alcen la mano
para hacer alguna sugerencia, algún comentario y tratar de que ustedes también participen en este diálogo para conocer más nuestra Constitución. Digo, sé que empezar a leer desde el artículo primero hasta el artículo 136, pues indudablemente esto sería de utilidad de alguna forma, pero restaría cierta dinámica al por qué ustedes se encuentran hoy aquí. Y lo que nosotros buscamos con su presencia es tratar de que se difunda el texto de la Constitución, de que se conozca el texto de la Constitución, de que nosotros podamos saber cuál es la forma en cómo se organiza nuestra Constitución, que sabemos que se encuentra totalmente desordenada en su contenido. Sabemos que ha sido reformada en muchas ocasiones. ¿Alguien sabe cuántas reformas tiene nuestra Constitución al día de hoy? 699 reformas en 99 años de vigencia. Esas 699 reformas se han llevado a cabo en 229 decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Un decreto publicado en el Diario Oficial puede ser que modifique un solo artículo, pero puede ocurrir, como el caso de la reforma por la que desaparece jurídicamente la Ciudad de México y se crea la Ciudad de México, cuya reforma fue del 29 de enero de este año, en donde con ese puro decreto nuestra Constitución se reformó en 51 artículos. Obviamente son muchos, y obviamente hablar de 699 artículos reformados o hablar de 229 decretos, pues indudablemente son muchos. Y todas estas reformas han buscado que nuestra Constitución pueda ser dinámica, pueda mantener de alguna forma su vigencia para poder comprender todos los aspectos que requiere nuestra sociedad del siglo XXI. Sabemos que las reformas son muchas, pero aún así hacen falta otras muchas más. Finalmente, desde el momento en que nuestra Constitución se ha convertido más en una Constitución de reglas, eso hace que se esté modificando más y más. No nos gustan las comparaciones, pero ¿qué es lo que ocurre con la Constitución de los Estados Unidos de América? ¿Saben cuántas reformas tiene, cuántas enmiendas? 27 enmiendas. Y tiene 27 años la Constitución de los Estados Unidos. El único detalle es que la Constitución de ellos es una Constitución de principios y la nuestra es de principios y de reglas, pero estas reglas se han excedido muchísimo. Tan es así que si nosotros vemos el artículo 41 de la Constitución, si nosotros vemos cuál es el número de segundos que tienen los spots de los partidos políticos, resulta que tenemos 20 segundos. Si a ustedes les parecen muchos o pocos 20 segundos y ustedes quieren que se modifique en un segundo más o en un segundo menos, o los que ustedes estimen, ¿qué hay que hacer? Reformar la Constitución. Y hay artículos que conllevan auténticas reglamentaciones, pero esto es lo que hoy tenemos y esto es lo que nosotros tratamos de que con esas actividades que tenemos en este instituto y que están llevando a cabo en distintas universidades del país, lo que se busca es poder reivindicar el contenido de la Constitución desde su origen. ¿Y cuál es su origen? Aquí es en donde quiero hacer un recorrido, insisto, muy rápido para llegar a 1916. ¿Cuál fue la primera constitución de nuestra nación? 1824, cuya respuesta es bien, está bien, si hablamos de la primera constitución del México independiente. Pero si hablamos de la primera constitución de nuestra nación, es la del 22 de octubre de 1814, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Cuando Miguel Hidalgo inicia el movimiento de independencia, a él no le alcanza la vida para ver consumada su idea. ¿Y en qué consistía su idea? Tener un plan de gobierno, convocar a un Congreso Constituyente, mismo que debería de construir
el texto de nuestra nación. A Miguel Hidalgo no le alcanza la vida, le pasa la estafeta a su alumno más aventajado, a Morelos. Morelos es quien convoca al primer Congreso Constitucional de nuestra nación, el de Chilpancingo, que se instala el 13 de septiembre de 1813 y todavía existe, en la iglesia de Santa María de la Asunción en Chilpancingo. Ahí es cuando se reúne el Congreso Constituyente primero de nuestra nación en Chilpancingo, también conocido como el Congreso de Anáhuac, y al día siguiente es cuando Morelos presenta su ideario político, jurídico y social, mejor conocido como los Sentimientos de la Nación. En estos 23 puntos, Morelos va a identificar claramente cuáles van a ser las ideas necesarias que nosotros debiésemos de considerar para nuestra nación, nuestra Constitución. El mismo Congreso de Chilpancingo, el 6 de noviembre, es decir, mañana se van a cumplir 203 años de que se va a expedir el acta solemne de la Declaración de la América, de la Independencia de la América Septentrional, que es la primera declaración de independencia convocada por el movimiento insurgente. Y aquí es importante decir que el Congreso de Chilpancingo inicia la instalación en esta ciudad, pero derivado de que eran perseguidos por las fuerzas realistas, se tienen que ir por toda la zona que conocemos como Tierra Caliente, hasta llegar a Apatzingán. Y en Apatzingán es cuando se va a promulgar esta constitución, mejor conocida, esta constitución de Apatzingán, cuyo nombre formal es el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. En la constitución de Apatzingán, que tiene 242 artículos, se van a dividir nuestra Constitución de acuerdo a lo que conocemos desde el punto de vista de la teoría constitucional en dos partes, una llamada dogmática y otra orgánica. En la parte dogmática se van a encontrar aquellos principios fundamentales que debe de tener todo Estado-nación, hablando de los derechos individuales del hombre, que es como se les conocía en ese momento a lo que hoy conocemos nosotros como los derechos humanos. El principio de la soberanía deriva en nuestra nación desde la Constitución de Apatzingán. Como paréntesis, la Constitución de Cádiz no fue hecha aquí, fue hecha en España con aplicación para la Nueva España, y la Constitución de Apatzingán deriva del movimiento insurgente. De hecho, el primer Supremo Tribunal de Justicia de nuestra nación deriva de la Constitución de Apatzingán, que fue instalado en la ciudad de Ario de Rosales, en el estado de Michoacán. Entonces, en esta Constitución de Apatzingán se va a consagrar también el principio de la división de poderes, insisto, el de la soberanía, el de los derechos individuales del hombre, inclusive un principio que hoy tenemos muy presente, derivado de la situación jurídica del país, el de la presunción de inocencia, que apenas fue incorporado en la Constitución de 1917, el 16 de junio del año 2008, con motivo de la reforma en materia de seguridad y de justicia, la que conocemos como de juicios orales. Este principio de presunción de inocencia ya se encontraba desde la Constitución de Apatzingán, desde 1814. Nada más para que ustedes vean cómo de repente desapareció y pues 200 años después casi ya fue incorporado de nueva cuenta dentro de nuestra Constitución. De hecho, en la Constitución de Apatzingán hay un artículo que quiero leerles, es muy breve, que tiene que ver con el derecho a la felicidad. Una constitución que consagraba a la felicidad de la siguiente forma, en su artículo 24. La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Insisto, desde Apatzingán se hablaba de la felicidad y es el único
texto en donde se habla de cuál puede ser el tema de la felicidad como un derecho. Pero bueno, para irme más rápido y llegar al punto central de esta conversación, la Constitución de Apatzingán sí tuvo vigencia. Esto es muy discutido porque hay quienes dicen que solamente tiene un valor histórico, pero la Constitución de Apatzingán sí tiene un valor jurídico porque sí tuvo vigencia, sí fue aplicable, sí fue observada. Lamentablemente, desde el momento en que atrapan a Morelos y lo ejecutan en 1815, a partir de ahí el movimiento insurgente empieza a perder su fuerza y posteriormente simplemente desaparece ya la vigencia de la Constitución de Apatzingán para continuar con la vigencia de la Constitución de Cádiz. Se expiden los tratados de Córdoba, el Plan de Iguala, y a partir de que ya somos independientes, el primer ordenamiento jurídico, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Mande? Primero, recién iniciamos a partir de la consumación de la independencia, que estamos hablando de que es el 27 de septiembre de 1821, la Constitución de Cádiz se siguió aplicando por un tiempo muy específico, en tanto se expedía el reglamento provisional político del imperio, porque el primer ejercicio que tuvimos nosotros como sistema político fue un imperio con Agustín de Iturbide. Obviamente Iturbide fue derrocado y después se va a expedir ya la primer Constitución Federal, que es la del 4 de octubre de 1824, aunque hay un documento importantísimo, que es el Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824. Estos dos documentos deben de verse en forma conjunta, y estos dos fueron expedidos por el Congreso Constituyente de 1823-1824, cuyo Congreso se instaló, y ahí se llevaron a cabo las sesiones en el entonces Templo de San Pedro y San Pablo, hoy actual sede del Museo de las Constituciones de la UNAM, que se encuentra en el centro histórico. Entonces, a partir de este momento, ya nosotros vamos a tener la declaración de un sistema federal, vamos a tener un sistema presidencial, indudablemente siguiendo el modelo de los Estados Unidos de América. Vamos a tener por vez primera el nombre oficial de nuestro país, Estados Unidos Mexicanos. Entonces, esta Constitución de 1824 va a tener su vigencia hasta la expedición de las 7 leyes constitucionales, mejor conocido como las leyes centralistas, de 1836. Aunque en 1833 se llevó a cabo un proceso importantísimo de prerreforma impulsado por Valentín Gómez Farías. Valentín Gómez Farías, él siendo vicepresidente dentro del periodo de Santa Anna, al momento y de las muchas veces que Santa Anna dejó el cargo, asumía el vicepresidente, y en ese caso era Valentín Gómez Farías. Y Valentín Gómez Farías impulsó una serie de reformas liberales que buscaba acotar el poder de la Iglesia y del ejército. Al darse cuenta de este tipo de leyes prerreformistas, Santa Anna regresa al cargo y lo que hace es simplemente suprimirlas. Entonces tenemos ejercicios de dos leyes centralistas de 1836 y 1843. En 1847 se va a expedir el Acta Constitutiva de reformas para restablecer la vigencia de la Constitución de 1824. Una vez que se restablece el federalismo, que se restablece la vigencia de la Constitución de 1824, se va a incorporar una figura importantísima para todos nosotros, el juicio de amparo. El juicio de amparo antes solamente existía a nivel local en la Constitución de Yucatán. Y con el acta de 1847, su impulsor, Mariano Otero,
es quien buscó que el amparo no nada más fuera una figura local, sino que se pudiera incorporar a nivel constitucional para que en ese momento todos los mexicanos pudiéramos tener el beneficio de utilizar esta protección de nuestros derechos. Y de ahí es que Mariano Otero es quien logra que se federalice el juicio de amparo al hacer que se incorpore dentro de la Constitución. Sabemos que cuando estudiamos la materia de amparo siempre se nos habla de la llamada fórmula Otero, y precisamente se debe a que Mariano Otero, cuando él en su voto particular solicita que se incorpore el juicio de amparo a nivel constitucional, establece como uno de los principios del amparo el principio de relatividad de las sentencias de amparo, que quiere decir que solamente quien solicita el amparo va a poder ser protegido. Entonces, por eso es que doctrinariamente nosotros conocemos este principio como la fórmula Otero. Entonces, después viene la Revolución de Ayutla. De la Revolución de Ayutla nos va a dar el paso a la Constitución primera de tipo liberal, considerando que los ordenamientos jurídicos anteriores manifestaban la intolerancia religiosa, hablando de los sentimientos de la nación, que aunque no una constitución, sí era un ideario político y consagraba como única religión la católica, apostólica y romana, igual la Constitución de Apatzingán y la de 24 y el reglamento provisional del imperio y la de 24 y las leyes centralistas. La única religión obligatoria era la católica, apostólica y romana. Entonces, en 1857, por vez primera, se va a eliminar la intolerancia religiosa. Por eso es que la Iglesia, pues inmediatamente estaba en contra de toda esta gama de constituyentes liberales, entre ellos pues, Melchor Ocampo. Por supuesto, estaba ahí siempre presente la figura de Benito Juárez. Por eso es que va a iniciar esta guerra de reforma. A partir, inclusive, el mismo Ignacio Comonfort, el mismo que promulga la Constitución de 1857, él mismo la desconoce. Él se da un autogolpe de Estado. Y al momento de que desconoce Ignacio Comonfort la Constitución de 57 y renuncia al cargo, tiene que asumir la presidencia quien fungía como presidente de la Suprema Corte, es decir, Benito Juárez. Y entre que Benito Juárez es presidente y va a iniciar la intervención francesa y posteriormente ya la llegada de Maximiliano, es cuando va a iniciar la lucha, obviamente, entre liberales y conservadores, y Benito Juárez es quien va a encabezar la defensa de la República, cuya defensa se consuma en 1867 con la ejecución de Maximiliano. A partir de ahí, Benito Juárez, pues él quería continuar precisamente para lograr una estabilidad a nuestro país que no se había tenido. Desde 1810 se inició el movimiento de independencia con los insurgentes, aún teniendo ya una declaración formal de independencia de España, seguíamos teniendo problemas, porque primero empezamos con las pugnas entre republicanos y monarquistas. Después de esta lucha entre esos dos grandes grupos, tenemos la siguiente lucha que tiene que ver entre centralistas y federalistas, y después entre liberales y conservadores. Al triunfo de la República en 1867, que de hecho el próximo año, también, además de ser el año del centenario de la Constitución, va a ser el año en que se conmemore el sesquicentenario del triunfo de la República. 150 años de que Juárez hizo que triunfara la República en contra del imperio de Maximiliano. A partir del fallecimiento de Benito Juárez, asume el poder Sebastián Lerdo de Tejada. A él le corresponde restablecer el Senado de la República, considerando que la Constitución de 57 estableció un sistema unicameral, solamente con Cámara de Diputados. Porfirio Díaz, él ya quería ser presidente, obviamente
él inicia con el plan de Tuxtepec, logra que dimita al cargo Sebastián Lerdo de Tejada, ya logra ser presidente Porfirio Díaz, primero por un periodo de 4 años, después él deja el cargo, asume su amigo Manuel González el cargo por 4 años, y después Porfirio Díaz se va a quedar desde 1888 hasta principios de 1911, porque el 5 de octubre de 1910 Francisco I. Madero va a promulgar el Plan de San Luis, en donde desconoce el régimen de Porfirio Díaz, en donde convoca a elecciones democráticas, las primeras del México en el siglo XX, y además de desconocer a Porfirio Díaz, de solicitar el tema de la convocatoria, va a convocar para que el 20 de noviembre, el domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde, todos los ciudadanos de la República acudan al Zócalo, al centro histórico, para levantarse en armas en contra del régimen de Porfirio Díaz. Situación que hace que a principios de 1911 Porfirio Díaz inmediatamente ya dimita el cargo, asume Francisco León de la Barra, y a partir de las elecciones democráticas Madero es presidente junto con su compañero de fórmula, José María Pino Suárez. Inicia 1913 y para 1913 en febrero es cuando va a iniciar la etapa más violenta de la revolución, con la decena trágica, con el hecho de que Victoriano Huerta hace que dimita al cargo tanto Madero como Pino Suárez, y son asesinados a espaldas del tristemente célebre Palacio Negro de Lecumberri. A partir de ese momento se da una situación de quién es el presidente de la República, dado que al no haber presidente debiese de asumir el cargo el vicepresidente, pero pues no había. Entonces debiese de asumir el cargo quien ocupara el cargo de secretario de Relaciones Exteriores, y en ese momento era Pedro Lascurain. Y Pedro Lascurain, él es quien ostenta el récord de haber ocupado por menos minutos la presidencia, por 45 minutos. Y lo único que hizo en ese tiempo fue única y exclusivamente nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación. Inmediatamente que lo nombra, renuncia al cargo, y al no haber presidente, ni vicepresidente, ni secretario de Relaciones Exteriores, debiese de asumir el cargo el secretario de Gobernación, que es Victoriano Huerta. Ahí, si ustedes son muy legalistas, pueden decir, bueno, ¿y en qué momento hay una usurpación? Porque finalmente Huerta asume el poder derivado de una situación que es totalmente legal. Posiblemente sea legal, pero no es legítima, considerando que la legitimidad es sinónimo de aceptación, y derivado de cómo se dan las circunstancias, de ninguna manera podemos pensar que Victoriano Huerta asume el cargo de una forma constitucional, ni siquiera legal. Entonces, ante eso, el entonces gobernador de Coahuila es quien se da cuenta de esta situación, y él inmediatamente, considerando algo que creo que hemos perdido al día de hoy, todo servidor público, con independencia del cargo que tenga, desde el presidente de la República hasta cualquier persona que ocupe un cargo público mínimo, entendiendo por servidor público aquella persona que percibe un emolumento proveniente del erario público. Cada uno de nosotros, yo soy servidor público actualmente, rendimos una protesta, si no de tipo formal, sí de tipo, formal solemne, sí de tipo formal desde el momento en que nosotros firmamos un nombramiento y ahí escribimos bajo protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Venustiano Carranza, siendo el gobernador de Coahuila, inmediatamente él se da cuenta de esta situación,
y él le solicita al Congreso de Coahuila que le autorice, primero, para desconocer a Victoriano Huerta, a todo el régimen de Victoriano Huerta, incluyendo al Ejército Federal. Entonces, con Carranza se va a expedir el importantísimo Plan de Guadalupe, que se expide el 26 de marzo de 1913. Con este Plan de Guadalupe es en donde, número uno, Carranza se va a asumir como el jefe del ejército constitucionalista. Va a desconocer a Victoriano Huerta y a todos aquellos gobernadores que también estén dándole pues el visto bueno a Huerta. A partir de ahí va a iniciar este movimiento constitucionalista, que su nombre proviene precisamente porque lo que se buscaba era restablecer el orden constitucional. 1913. Para 1914 se logra que Huerta ya renuncia al cargo, se firma el 13 de agosto de 1914 los tratados de Teoloyucan, que aquí está en el Estado de México, en donde ahí ya el Ejército Federal entrega las armas ante el movimiento constitucionalista. A partir de ese momento ya va a iniciar la nueva etapa de la revolución, porque es cuando los distintos grupos militares convocan a una convención que originalmente inicia en la Ciudad de México y después se trasladan a Aguascalientes, la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, en donde se reúnen ahí los villistas, Villa con sus simpatizantes, Zapata con sus simpatizantes, Carranza por supuesto con los suyos, pero aquí se da una situación en donde Villa y Zapata le piden a Carranza que él ya entregue la titularidad del movimiento constitucionalista y se vaya a su casa. Obviamente Carranza dice, con mucho gusto lo hago, siempre y cuando tú Villa y tú Zapata hagan lo mismo, váyanse a su casa. Obviamente no aceptan y entonces la Soberana Convención va a imponer a su presidente, al presidente convencionista, Eulalio Gutiérrez, y Carranza se ve obligado a irse a Veracruz. Finalmente Carranza era un juarista consumado, era admirador de Carranza y trató de seguir de cierta forma los pasos de Juárez. Así como Juárez estuvo en Veracruz y expidió las leyes de reforma, así es como Carranza se va a Veracruz primero para expedir las reformas al Plan de Guadalupe del 12 de diciembre de 1914. Estas modificaciones son importantes porque es lo que le permite a Venustiano Carranza poder expedir lo que se conoce como la legislación social o legislación preconstitucional, es decir, la ley del municipio libre, la ley agraria del 6 de enero de 1915, la ley obrera, la ley de relaciones familiares, este tipo de leyes que iban a servir como base para la discusión ya en el Congreso Constituyente. Entonces, esta legislación, insisto, que es importantísima, se expide entre diciembre de 1914 y enero de 1915. A partir de ahí sigue la lucha entre el movimiento constitucionalista en contra de los villistas y los zapatistas. Ya para 1916 triunfa el movimiento constitucional y entonces en septiembre, el 14 de septiembre de 1916, hace 100 años, es cuando Carranza va a expedir unas modificaciones al Plan de Guadalupe nuevamente para efecto de que sea el sustento para convocar a elecciones al Congreso Constituyente que deberá conocer su proyecto de reformas a la Constitución de 1857. Para el 19 de septiembre, Carranza expide la ley electoral. El 22 de octubre de 1916 se van a llevar a cabo las elecciones para elegir a los diputados al Congreso Constituyente.
elecciones en donde de una forma muy específica se prohibió que todos aquellos que hubiesen servido a las fuerzas que estuvieran en contra del movimiento constitucionalista no iban a poder ser candidatos, es decir, no a los huertistas, no a villistas, no a zapatistas, porque finalmente quien gana es el movimiento constitucionalista encabezado por Carranza y él estableció las reglas. Entonces se va a hacer esta convocatoria, se llevan a cabo las elecciones el 22 de octubre de 1916, justo el día en que se cumplen 102 años de la expedición de la primera constitución de nuestra nación, de la Constitución de Apatzingán. Conforme la convocatoria para el Congreso Constituyente, se estableció que el 20 de noviembre se iban a reunir para iniciar las juntas preparatorias, pero para esto los zapatistas descarrilaron uno de los trenes que iban de la Ciudad de México a Querétaro, y Querétaro es elegido considerando lo que yo les comentaba. Carranza finalmente era un admirador de Benito Juárez, y así como Benito Juárez fue a derrotar a Querétaro, a Maximiliano, y allá los fusila, sigue los pasos Carranza para irse a Querétaro. Y estando en esta convocatoria que se hace para que el 20 de noviembre, por supuesto en fecha por demás simbólica, que era el inicio del movimiento de la Revolución por Madero, es que ese día se había previsto para que se iniciaran estas juntas preparatorias, cuyas juntas preparatorias tenía que ver con la discusión para poder identificar quiénes iban a ser los diputados constituyentes que realmente fueron electos. Pero resulta que los zapatistas descarrilaron el tren que iba de la Ciudad de México a Querétaro, no pudieron llegar muchos de los presuntos diputados constituyentes y entonces se envió un telegrama para que inicien la discusión de la entrega de credenciales para saber quién sí y quién no es diputado el 21 de noviembre de 1916. Es decir, estamos a unos días para que se conmemore el centenario del inicio de las juntas preparatorias, para después ya iniciar la instalación del Congreso Constituyente de 1916 el 1 de diciembre. Originalmente los constituyentes se reunieron en la antigua Academia de Bellas Artes en Querétaro, y a unas 3 calles es donde se encuentra el entonces Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República. Ahí es donde van a iniciar durante 2 meses, del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917, es donde van a discutir durante 66 sesiones el proyecto de reformas que presenta Venustiano Carranza. Y lo que Venustiano Carranza presentó era el mismo texto de la Constitución de 57, pero buscando reforzar algunos aspectos, como el municipio libre, como el artículo 27 por lo que hace en materia de propiedad, por lo que hace a los derechos de los trabajadores. Carranza no tenía concebido su proyecto como nosotros sabemos que se incorporaron los derechos laborales. No, eso no era parte del proyecto de Carranza, porque si bien es cierto, en su mayoría los diputados constituyentes eran afines a Carranza, lo cierto es que, como en todo órgano colegiado, se van identificando distintos grupos con distinta ideología. En el Congreso Constituyente tuvimos 3 principales grupos, que aquí ustedes pueden ver en esta exposición a estos 3 grupos con algunos de sus líderes visibles. Por una parte, tenemos a los diputados jacobinos, que eran los diputados más radicales, más liberales, que son gracias a ellos los que se le va a dar un contenido social a nuestra Constitución. Francisco J. Mújica, michoacano, a él le debemos que se haya incorporado la laicidad en la educación que imparta el Estado. Es un punto importantísimo. Heriberto Jara, veracruzano, a él se le debe que se hayan incorporado pues no solamente un artículo, sino un título en la Constitución para que se
eleven a rango constitucional los derechos de los trabajadores, algo que en su momento era totalmente impensable, porque derivado de las constituciones de la época, todas las constituciones de la época no reflejaban algunos aspectos propios de reglamentaciones que es en donde iban los derechos, por ejemplo, de los trabajadores. Entonces, Heriberto Jara fue un defensor de que se incorporaran este tipo de derechos, por lo que hace a los renovadores, que son aquellos que defendían íntegramente el proyecto de Carranza. Tenemos como uno de los grandes visibles desde su presidente del Congreso, Luis Manuel Rojas, jalisciense, Félix Pallavicini, el director fundador del Universal. Él fue uno de los grandes integrantes del grupo renovador y defensores del proyecto de Carranza, al secretario particular de Carranza, Gersaín Ugarte, había otro grupo, un tercer grupo, que eran los equilibristas, es decir, aquellos que así como votaban defendiendo el proyecto de Carranza, también votaban con el ala de los jacobinos. Y principalmente tenemos ahí a un personaje importantísimo, que es Pastor Roy. Y Pastor Roy, poblano, tenía ascendencia francesa, pero Pastor Roy, él, sin ser un gran orador, sus ideas se ven reflejadas tanto en el artículo 27 de la Constitución como en el artículo 123. Es un personaje importantísimo. Si yo quisiera nombrar a quiénes son los tres principales constituyentes de los 219 que estuvieron en ejercicio, serían tres. Francisco Múgica, para mí es el líder indiscutible, el líder visible. Francisco Múgica, por incorporar también el tema de la laicidad en la educación. Pastor Roy, por lo que hace al artículo 27 de la Constitución en materia de propiedad, de tenencia de la tierra, y Heriberto Jara, por lo que hace el artículo 123. Inclusive ellos tres son los que ustedes van a ver en la moneda conmemorativa que el próximo año ustedes van a tener en sus bolsillos de 20 pesos. Ellos tres, junto por supuesto con Venustiano Carranza. Entonces, aquí dentro de esos tres grupos, ellos son los que nos van a dar la Constitución que hoy tenemos. Esta Constitución, que en el marco de la conmemoración del centenario de la Constitución, es importante recordar que es la primera en el mundo en incorporar derechos sociales. Es la primera. Después vino la de Weimar, la alemana de Weimar, después vino la rusa, después la cubana y la china y otras más, pero la primera en el mundo es la de México. Por eso es que actualmente la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y por supuesto la UNAM, acaban de presentar ante la UNESCO su registro para que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sea declarada como parte de la memoria del mundo, por ser, insisto, la primer constitución en incorporar derechos sociales. Es la primera en el mundo. Esto, en cualquier momento, la UNESCO va a decidir si efectivamente le va a dar a nuestra Constitución el hecho de ser considerada la primera en el mundo, o pues no habrá sido nuestra mejor opción o nuestra mejor oportunidad el día de hoy. Pero cuando menos tener la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y comprender su valor histórico, su valor jurídico, una Constitución que indudablemente ha cambiado en 99 años de vigencia, en casi 100, pero es la primer Constitución que tenemos en la historia de nuestro país en que va a cumplir 100 años de vigencia. Ninguna de las anteriores, ninguna de las que les he mencionado, en su momento ha cumplido tantos años. La que más se le acercó fue la de 1857, en donde tuvo ahí prácticamente 60 años de vigencia, que si bien es cierto, ustedes ven el preámbulo de la Constitución de 1917, ahí se establece una situación bastante peculiar que dice
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 reforma a la del 5 de febrero de 1857. Una situación, pues indudablemente, bastante peculiar para nuestra teoría constitucional. Pero bueno, ya tenemos nuestra Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917. ¿Y luego qué pasa? Primero, ¿cuándo entra en vigor? ¿Cuándo entra en vigor la Constitución del 5 de febrero de 1917? 1 de mayo de 1917. Tuviste un buen profesor, creo, de Derecho Constitucional. ¿Más o menos? Ok. Entonces, el 1 de mayo de 1917 entra en vigor la Constitución. El periodo para elegir al presidente de la República era de 4 años. Esos 4 años comenzaron a contar el 1 de diciembre de 1916. Digo, porque de lo contrario, nunca se han preguntado si actualmente renovamos la titularidad del Ejecutivo Federal en año par y nuestra Constitución se promulga en año non, nunca se han preguntado de dónde deriva, en dónde se hizo el empate año par. Y es que en los artículos transitorios de la Constitución de 1917 se establece que el periodo para elegir al presidente de la República iba a ser del 1 de diciembre de 1916 al 30 de noviembre del año 1920. El primer presidente electo pues, fue Venustiano Carranza. Originalmente el periodo para ocupar el cargo era de 4 años, pero bueno, ante las ambiciones de quienes querían continuar o ser presidentes, principalmente de Álvaro Obregón, es que se da en ese marco, pues, indudablemente, el asesinato de Venustiano Carranza en Tlatelolco, Puebla, para 1920, en mayo de 1920, asume el cargo Adolfo de la Huerta, y de 1920 a 1924, Álvaro Obregón es quien va a ocupar la presidencia. Para esto, quien ya tenía más o menos previsto cuál iba a ser su estrategia para continuar en el cargo, de 1924 a 28, Plutarco Elías Calles es el presidente. Se reforma durante su periodo la Constitución, primero para ampliar el periodo presidencial de 4 a 6 años y para permitir la reelección del presidente con un periodo intermitente. Es decir, Álvaro Obregón había dejado de ser presidente de 1924 y después, concluyendo el periodo de Plutarco Elías Calles, en 1928, Álvaro Obregón iba a ser el primer presidente de 6 años. Él gana las elecciones, sin embargo, cuando él se encontraba pues festejando el triunfo, aquí a 2 calles, en lo que hoy es el Parque de la Bombilla, en donde está el monumento a Álvaro Obregón, ahí se encontraba el restaurante de la Bombilla, en donde pues una persona, José de León Toral, aparente dibujante, se acerca con Álvaro Obregón para hacerle un dibujo, pero pues en vez de sacar el lápiz, sacó la pistola y lo mata. Entonces, a partir de ahí, nuevamente se da una situación de que no tenemos presidente. El Congreso nombra como presidente interino a Emilio Portes Gil, después se convoca a elecciones extraordinarias y quien gana las elecciones extraordinarias va a ser ahí el presidente Pascual Ortiz Rubio. Pero Pascual Ortiz Rubio resulta que el mismo día que él ya es presidente lo quieren matar, le dan un balazo y él inmediatamente a los pocos meses renuncia para continuar con el periodo y el cargo Abelardo Luján Rodríguez. Entonces, a partir de 1934 ya tenemos al primer presidente de 6 años, Lázaro Cárdenas. Y de 1934 a la fecha, todos los presidentes han concluido con sus cargos. Pero ahí estamos hablando de un tema que tiene que ver con la estabilidad política que nuestra Constitución nos ha dado en estos ya prácticamente 100 años.
Pero ¿cómo se construye nuestra Constitución de acuerdo a nuestra historia constitucional? ¿Qué es lo que contiene nuestra Constitución? Digo, si ahorita nos pusiéramos a leer el artículo 27 de la Constitución, que es uno de los artículos más técnicos, más complejos, creo que podríamos pasar todo el día de hoy y créanme que entender todo su contenido realmente es complicado, porque está redactado de una forma tan técnica y que impide no de cierta forma, de mucha forma, comprender su contenido. Para quienes estudiamos Derecho, sabemos que existe un principio jurídico que dice que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Pero ¿cómo podemos obligar a que las personas cumplan la norma si de la sola lectura de la norma hay ocasiones en que no le entendemos? Si aún entre quienes somos abogados nos tenemos criterios distintos para entender alguna disposición de la Constitución o de las leyes en general, ahora imagínense para personas que no estudiaron Derecho y que lo que se busca es que una Constitución haya sido redactada de la forma más sencilla. En la sencillez está la elegancia. Y el que haya sido reformada la Constitución, lo deseable es que su lenguaje pues fuera lo suficientemente fácil para que cualquier persona, con el solo hecho de saber leer, pueda conocer. Pero hay ocasiones en que pues no está así. Insisto, hay muchas versiones de la Constitución partiendo de su texto actualizado. Hay versiones que de alguna forma nos pueden hacer más quizá divertido conocer su propio texto. Digo, y me refiero específicamente a algunas de las constituciones que se han hecho para niños. Digo, nosotros necesitamos realmente infundir el conocimiento y el respeto de la norma a nuestros niños. Por supuesto que aquí tenemos muchas versiones de constituciones que son totalmente animadas. Hay quienes les gustan los monitos, por supuesto, aquí hay muchas formas, pero particularmente quienes tienen hijos y en las escuelas públicas, la Secretaría de Educación Pública obsequia en cuarto año de primaria esta Constitución que se conoce como o se considera como de las mejores para niños, porque aquí de una forma muy puntual para los niños se va a establecer cómo se puede ir conociendo nuestra Constitución, obviamente con animaciones, que eso está muy bien. En el marco de la conmemoración del centenario de la Constitución se están haciendo cápsulas televisivas para niños, para jóvenes. En la medida que mejor se difunde y se conozca en nuestro texto constitucional, es en la medida que mejor se podrá cumplir. Digo, sabemos que hay versiones inclusive de bolsillo, como esta, que la Cámara de Diputados hizo un tiraje especial que impulsó el diputado César Camacho, y él pues obviamente pues eso está muy bien para quienes nos gusta obviamente leer. Pero bueno, sabemos que esto pues solamente quienes tenemos el gusto y la pasión por la Constitución, pues sí, este es un estupendo obsequio para traerlo en cualquier momento. Pero para las demás personas, ¿qué les representa la Constitución? Más allá de saber que en la Constitución se van a encontrar los anhelos del pueblo mexicano, el proyecto de nación que deben de seguir nuestra clase política, más allá de identificar los derechos y obligaciones que tenemos en la Constitución. En estos 99 años que tiene de vigencia nuestra Constitución, estas reformas que ha tenido en ese periodo de vigencia, indudablemente ha habido reformas que han sido por demás sustanciales. O sea, ¿por qué no recordar la de 1953, del 17 de octubre, impulsada por Adolfo Ruiz Cortines, el voto de la mujer? El hecho de poder garantizar que las mujeres también sean ciudadanas. Porque si ustedes revisan quiénes son los diputados constituyentes
en los 4 congresos constituyentes de nuestra nación, en ninguno ha habido una mujer. El de Chilpancingo, el de la Constitución de 24, el de 57 o en el 17. Fue una constitución hecha por varones. Aunque en 1917 hay una mujer que es la precursora de los derechos de las mujeres. Una mujer que indudablemente se ganó en su tiempo el respeto de muchos y obviamente la animadversión de otros más. ¿Y esto por qué? Porque Hermila Galindo, quien fuera secretaria particular de Venustiano Carranza, se metió al Congreso Constituyente en el Teatro Iturbide para efecto de solicitar que se incorporara el tema de la ciudadanía. Sin embargo, si ustedes revisan el diario de los debates, se van a encontrar con que algunos diputados, entre esos Félix Pallavicini, él simplemente dice que no es un tema que la Asamblea Constituyente estuviera dispuesta a discutir. Por lo tanto, no se incorporó el tema del voto de las mujeres desde 1917. Tuvieron que pasar ahí 40 años para que ya se incorporara a nivel federal, porque antes ya se había hecho unos pequeños avances a nivel municipal. Pero Hermila Galindo indudablemente tiene un papel importantísimo dentro de lo que tiene que ver el tema de los derechos de las mujeres. Y a partir de que nosotros ya tenemos reconocida la ciudadanía de las mujeres, pues ya empezamos a tener ya algunas mujeres destacadas ocupando cargos públicos. Por ejemplo, ¿ustedes saben quién fue la primer mujer en ocupar el cargo de gobernadora de un estado? Sí. En efecto, es por el estado de Colima, es Griselda Álvarez, aunque Griselda Álvarez no era de Colima, era de Jalisco. Pero finalmente se encuentra ahí. Y de hecho, entre las distintas formas de poder conocer la Constitución, ¿qué les parecería conocer la Constitución a través de la poesía? Griselda Álvarez, la primer mujer gobernadora de nuestro país, escribió un libro que se llama La glosa de la Constitución en sonetos. Este libro, por su importancia, fue reeditado como parte de la Biblioteca Constitucional, fue reeditado por este instituto, precisamente para conocer nuestra Constitución a través de los sonetos, a través de la poesía. Y para que ustedes conozcan cómo escribe Griselda Álvarez algunos de sus sonetos, voy a leer, por ejemplo, uno que tiene que ver con el artículo 39. Indudablemente esta publicación es de la primera edición, es de los 80s. Obviamente de los 80s a la fecha, pues la Constitución obviamente está reformada. Entonces, a lo mejor necesitaría que alguien pudiera hacer un trabajo de actualización de la Constitución en sonetos. Pero considerando que el artículo 39 de la Constitución es uno de los 22 artículos que se encuentran intactos, que conservan su redacción original, quiero leerles exactamente el artículo 39 que dice. Como ustedes saben, el artículo 39 es el que consagra el tema de la soberanía. Es nacional nuestra soberanía. Reside en nuestro pueblo esencialmente. Es la palabra con que claramente expresa y habla de su jerarquía. Mete en vocablos cortos su energía, como nos la legó el constituyente, al donar beneficio a tanta gente. Porque al darle alegría, se le puede dar poder. El pueblo tiene todo su derecho en alterar la forma de gobierno o de modificar lo que está hecho. El pueblo sabe dónde está su infierno, también dónde está el mandato está deshecho, y ama a su patria con amor materno.
Entonces, es solamente una muestra de cómo podemos nosotros conocer la Constitución a través de la poesía, a través de los sonetos. Entonces, sobre el contenido de la Constitución, indudablemente en 99 años ha tenido muchísimas transformaciones, entre esas el voto de la mujer, derivado del movimiento de 1968, es que al año siguiente se va a reducir la edad para ser ciudadanos. Antes era 21 años o 18 si uno estuviera emancipado, es decir, si ya estuviera casado. Pero a partir del movimiento del 68 y ya en 1969 se reforma el artículo 34 de la Constitución para establecer como uno de los requisitos para ser ciudadanos de la República el tener 18 años, es decir, se reduce de 21 a 18 años. Y además, en esos 99 años, pues ha habido importantísimas reformas que, por supuesto, y lamentablemente, pues no daría tiempo para estar explicando o centrándome en algunas, pero en la referencia general, y ahorita pues estaré haciendo pues este paréntesis para escuchar sus comentarios, sus inquietudes, sus reflexiones, sobre estas grandes transformaciones que ha tenido nuestra Constitución. Pues nada más por mencionar de las últimas que han sido importantísimas, tiene que ver particularmente con la del 18 de junio del año 2008, que tiene que ver con materia de juicios orales, que ya les comentaba hace un momento, la forma de cómo empezar a cambiar nuestro sistema de impartición de justicia, las reformas del año 2011, por lo que hace a la materia de amparo, que es la del 6 de junio, y 4 días después, la del 10 de junio del año 2011 en materia de derechos humanos. Es decir, el amparo en sus casi 150 años de existencia en nuestro país no había tenido una reforma tan profunda que tiene que ver con ampliar la protección de nuestros derechos, porque antes solamente protegía los derechos que se encontraban dentro de la Constitución, y ahora los derechos que protege el amparo son también los que provienen de los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos México tiene firmados. Y nada más para que ustedes sepan cuántos instrumentos internacionales México tiene firmados, pues son solamente 210. Obviamente son muchísimos. Si ustedes quieren saber cuáles son, los invito a que consulten la página de la Suprema Corte, y ahí van a verlos enlistados y agrupados por materias de los niños, en materia penal, en materia de medio ambiente, derechos de autores y así. Obviamente hay algunos instrumentos internacionales importantísimos, particularmente, obviamente, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, que es, digamos, el instrumento principal en materia de derechos humanos. Ahora, dentro de esta reforma de 2011, obviamente cambió la denominación del capítulo primero, que antes era de las garantías individuales y hoy se conoce como de los derechos humanos y sus garantías. El hecho de que nosotros podamos identificar una separación, que así como nosotros tenemos derechos humanos, que van a ser este conjunto de prerrogativas inherentes a nuestra persona, en donde el Estado mexicano ya nos reconoce los derechos que nosotros tenemos por el solo hecho de ser personas. Pero un derecho en sí mismo no nos sirve si no tenemos un mecanismo para poder garantizarlo, para poder protegerlo. Y por eso es que se necesitan garantías para proteger derechos humanos. Y por el contrario, ¿de qué nos serviría tener mecanismos o garantías para proteger derechos humanos si definitivamente no tenemos ningún derecho que proteger? Entonces, esta reforma de 2011 en materia de derechos humanos es importantísima, que en las cartas que a ustedes se les obsequió de derechos humanos, que de hecho también estas cartas las hicimos en coedición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el marco de la conmemoración del centenario de la Constitución. En estas cartas ustedes van a poder identificar
desde algún concepto de constitución, como qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos, en qué consiste la reforma del año 2011 en materia de derechos humanos, cuáles van a ser aquellos principios que rigen a los derechos humanos, cuáles son los derechos que tienen las personas que son víctimas de un delito y cuáles son los derechos que tienen quienes son acusados de haber cometido un delito. Obviamente, ir conociendo la Constitución nos va a dar elementos para saber que entre mejor la conozcamos, pues indudablemente fortaleceremos nuestra identidad como mexicanos y como ciudadanos. Y saber que así como tenemos derechos, por supuesto tenemos obligaciones. Una de las principales obligaciones es indudablemente el votar. Sé que también la Constitución habla que es un derecho, pero realmente debe ser una obligación. Otra de las obligaciones que tenemos es indudablemente contribuir a los gastos del Estado, que es un tema que no nos gusta, el pagar impuestos. Pero es indudablemente una obligación importantísima. Hay aspectos de nuestra Constitución que realmente están desfasados de nuestra realidad. Por ejemplo, si nosotros leemos el artículo 38 de la Constitución, se establece como causas para la suspensión de la ciudadanía. Entre otras, se dice que van a ser causas para suspender la ciudadanía por vagancia o ebriedad consuetudinaria. Imagínense nada más. ¿Cuántos no estarían exactamente en la situación de poder ser suspendidos de sus derechos ciudadanos? Sé que este comentario inquietó a varios de los jóvenes, no sé por qué, pero creo que inmediatamente se pusieron nerviosos. Pero no se preocupen, lamentablemente esto forma parte de un derecho que no se aplica, que no se observa. Entonces, indudablemente nuestra Constitución pues debe ser revisada, debe ser reordenado su contenido, porque así como nosotros sabemos que existe un supremo poder de la Federación que se va a distribuir en funciones en legislativo, ejecutivo y judicial, en donde el legislativo se va a encargar de legislar, de crear leyes, el ejecutivo se va a encargar de ejecutar las leyes y el judicial se va a encargar de juzgar. También va a existir en la tendencia contemporánea de nuestra Constitución otro poder. Ese otro poder es el que va a ser integrado por los órganos constitucionales autónomos, porque ellos no se encuentran supeditados a ninguno de los tres poderes formales y en sí cada uno de ellos representa obviamente una especialización de una área importantísima de la administración del país, como es el caso del Banco de México, del Instituto Nacional Electoral, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, el INAI y el Instituto para la Evaluación Educativa. Son 10. Obviamente cada uno de estos órganos constitucionales autónomos amerita un capítulo específico y poder ir conociendo algunos de los artículos importantísimos. El 39, ya se los comentaba ahorita, de la soberanía. El artículo 40, fundamental para saber cuál es nuestra forma de Estado y nuestra forma de gobierno. Es decir, saber que nosotros nos constituimos en una república democrática, representativa, laica y federal, compuesta por estados libres. Aunque dice la Constitución que son soberanos, no son soberanos, son autónomos en todo su régimen interior, pero siempre unidos a lo que diga la Constitución Federal. El hecho que tengamos una república, ¿qué implica? Que la renovación del titular del Ejecutivo debe ser de una forma periódica. ¿Qué implica el elemento democrático? Que se van a escuchar todas las voces y que obviamente las mayorías son las que van a tomar las decisiones. ¿Qué va a implicar el elemento representativo? Que nosotros en lo individual no podemos luego ser partícipes directos de la toma de decisiones.
Entonces, a través de nuestros representantes, principalmente de nuestros diputados, es que vamos a poder nosotros participar. Los senadores se supone que representan a las entidades federativas, que al igual que los diputados, en el fondo, representan a los intereses de los grupos parlamentarios, de los partidos políticos. ¿Qué implica el elemento de la laicidad? Es un punto importante, que es separar totalmente lo que la Iglesia realice, que siempre debe estar supeditada a los lineamientos constitucionales, y que el gobierno, nuestras autoridades, de ninguna forma deben de vincular sus creencias religiosas con el ejercicio del poder público que ellos detentan. Nosotros podemos ver algunos casos que pasaron durante la presidencia de Vicente Fox, en donde vimos ahí cómo él se inclinaba para dar un beso al anillo papal, una situación que dice, bueno, es que eso es parte de su creencia religiosa y es válido, pero bueno, él finalmente era el jefe de Estado, ¿y cómo hacer eso? O saber que actualmente hay presidentes municipales que entregan las llaves del municipio al Señor Jesucristo, y así ahí pueden ustedes buscar en internet mucho tipo de situaciones de esta naturaleza. O el hecho de que venga el Papa y se le dé, pues se le ponga al servicio público, obviamente, de seguridad pública. Digo, son situaciones que indudablemente nos hacen reflexionar hasta dónde realmente nosotros contamos con un Estado laico. Digo, obviamente este artículo 40 es importantísimo. El artículo 41 nos habla de todo lo que tiene que ver con la materia electoral, la organización de las elecciones, los partidos políticos. El artículo 50 nos va a hablar, bueno, el artículo 49 de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Del artículo 50 al artículo 79 van a ser los artículos que van a hablar del poder legislativo. Del artículo 80 al artículo 93 del poder ejecutivo. Del artículo 94 al artículo 107 del Poder Judicial, aunque en este capítulo del Poder Judicial se encuentra un artículo que no forma parte del Poder Judicial, que tiene que ver con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República. Después tenemos del artículo 108, que es con el que inicia el título cuarto de la Constitución, el tema de la responsabilidad de los servidores públicos, y ahí el organismo que se prevé que sea el que va a combatir la corrupción en nuestro país, el Sistema Nacional Anticorrupción. El artículo 115 por lo que hace al municipio, el artículo 116 por lo que hace a los estados, el artículo 122 por lo que hace a la Ciudad de México, el 123 por lo que hace a los derechos de los trabajadores, el artículo 130 por lo que hace al principio histórico de la separación Estado-Iglesia, el artículo 133 por lo que hace al principio de supremacía constitucional, obviamente entendiendo cuál va a ser el nivel jerárquico supremo que va a tener nuestra Constitución, el artículo 135, que es el que nos va a indicar cómo se va a reformar nuestra Constitución, que para reformar la Constitución se requiere el voto de las 2/3 partes de los integrantes presentes de ambas cámaras, más la mayoría de las legislaturas de los estados. Y el artículo 136 es el que nos va a hablar del principio de la inviolabilidad constitucional, es decir, que así exista un movimiento armado en nuestro país, una rebelión, algún grupo que intente desconocer la Constitución es optimista y dice que una vez que cese ese movimiento armado, ese movimiento que esté pretendiendo desconocer la Constitución, entonces una vez que cese ese movimiento, se van a imponer las sanciones que nos indique nuestra Constitución de 1917. Es optimista la Constitución, por supuesto. ¿Qué pasaría si el movimiento armado triunfa y desconoce la Constitución? Pues indudablemente pues ya tendríamos un nuevo orden jurídico, pero eso cuando menos no es una posibilidad el día de hoy, porque pese
a todos los problemas que tenemos en nuestro país, la Constitución nos sigue manteniendo unidos, insisto, pese a que estemos en contra de muchas situaciones que indudablemente nos afecta en el ejercicio de nuestros derechos. Hasta aquí yo quiero hacer esta pausa, insisto, para comentar sus inquietudes. Sé que ya hay varias preguntas que formularon por escrito y pues yo de antemano, pues nuevamente les agradezco su asistencia en este sábado 5 de noviembre del año 2016 para tener esta charla y conocer más sobre nuestra Constitución. De antemano, muchísimas gracias.